Buenos días a todas. Perdonad los problemas técnicos que ha habido con Meet. Vamos a dar comienzo a la sesión. Muchísimas gracias, Marta, por poder contar contigo en esta Muy bien, sesión muchas gracias a vosotras, sí. Muy bien, en esta sesión tan interesante que hemos llamado Jueces y Fiscales, una visión general de la justicia. Marta es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, premio extraordinario fin de carrera por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, ganadora del premio Arandazi, organizado y otorgado por la editorial Arandazi y la Facultad de Derecho, finalista del premio al mejor estudiante de Derecho de los Negocios 2000, ingresó en la carrera judicial y fiscal por superación de oposiciones de la carrera judicial y fiscal y es especialista en violencia sobre la mujer. Muchísimas gracias, Marta, por poder contar contigo. Y yo me voy a quitar, Marta, yo me voy a quitar el sonido y la imagen y cualquier cosa o cualquier problema que haya me dices, ¿vale? Y haremos al final preguntas. Muy bien. Gracias. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Teresa. Bueno, espero que... espero que se me escuche bien. Yo no sé si el volumen... Bueno, yo creo que sí. A ver. Se te escucha perfecto y se te ve perfecto, Marta. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Colegio Orvalle por invitarme a estas jornadas de orientación, porque creo que pueden resultar bastante interesantes, teniendo en cuenta la edad en la que se encuentran las alumnas de Orvalle ahora, sobre todo en ese trance de decidir pues, cuál va a ser el perfil de su futuro profesional y, desde luego, y sobre todo teniendo en cuenta ahora las circunstancias actuales donde se añaden muchos componentes que quizás dificultan tomar la decisión adecuada, que es quizás a lo que intentamos aspirar, a tomar la decisión adecuada y a equivocarnos lo menos posible, o por lo menos reducir los riesgos de equivocarse a la hora de elegir pues, una carrera, una profesión, etcétera. Bueno, seguro que las alumnas de Orvalle, que son unas brillantes alumnas y estudiosas alumnas, van a tener la oportunidad, bueno, de tener en estas jornadas de orientación varias sesiones y yo específicamente voy a hablar un poco de, pues, de jueces y fiscales, esa visión o panorama general de la justicia, más concretamente de la carrera de Derecho, del grado, bueno, antes era licenciatura, del grado de Derecho. Y, bueno, voy a comenzar sin perjuicio de que luego se abra un debate y me preguntéis sobre algunas dudas, aspectos más concretos sobre el modo de acceso a la carrera judicial y fiscal, etcétera. Pero, bueno, quizás eso ya son cuestiones de detalle. Yo sí quería transmitiros mi gran pasión por la profesión a la que me dedico y por la carrera que estudié, porque pienso que es una de las carreras más completas, pese a que ahora está bastante devaluada o desvalorizada. Bueno, pues entonces, en primer lugar, pues, ¿para qué sirve el derecho? ¿No? Esa es quizá la primera pregunta que uno debe plantearse cuando, por lo menos, se plantea la posibilidad de estudiar esta carrera. Y la pregunta no es ociosa porque en una sociedad en la que la perspectiva económica y tecnológica, que es imprescindible, tiende a ocupar todos los espacios, entonces uno puede preguntarse esta cuestión, ¿no? ¿Para qué sirve el derecho? Y a partir de esta pregunta me propongo llevar a cabo una serie de reflexiones generales sobre esta carrera y luego sobre la profesión de juez y fiscal. Bueno, la primera respuesta a esta pregunta tan sencilla es quizás la respuesta más clásica y más simple. Pues que el derecho sirve para regular las relaciones humanas, para ordenar la convivencia y para resolver conflictos entre las personas y para encauzar todas nuestras relaciones con el Estado. Entonces, se trata de aprender la norma y aprender a interpretarla e entenderla en su contexto. Entonces, la vida cotidiana está llena de relaciones jurídicas que consciente o inconscientemente siempre mantenemos, desde subir al autobús, comprar el pan, pagar el recibo, etcétera. Entonces, puede decirse que el derecho, si hay que darle una definición, es una ciencia de problemas que no se puede reducir a esquemas matemáticos, pero es ciencia. Ciencia inexacta, pero es una ciencia. Entonces, el derecho, que algunos creen que no sirve para nada, pues es justamente la clave de la organización social. Y a poco que se piense, si no existiera derecho, se produciría totalmente el caos, el desorden y luego la victoria del poderoso sobre el débil sin límite alguno, ¿no? Entonces, el derecho, por decirlo así, acompaña la vida del hombre.
y luego se profesionaliza con el ejercicio de determinados ámbitos. Quizás el más emblemático o el que realmente entiende las entrañas de esta carrera, normalmente se decanta por la carrera judicial y fiscal. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Acceder a ella, pero luego hablaremos de eso. Entonces, bueno, el derecho interviene, pues, por un lado, para evitar el conflicto y luego cuando este se produce, como el médico ante la enfermedad. Entonces, ya una vez que se produce el conflicto, interviene un juez y un fiscal. Pero antes de eso, hay que ver un poco cómo funciona para que entendáis la dignidad de la función jurisdiccional y, sobre todo, en los tiempos actuales, para animaros a que tengáis aspiraciones grandes, ideales, que por muy difícil que sean alcanzarlos, merecen la pena porque el derecho tiene esa capacidad única de influir en la encrucijada político-jurídica en la que la sociedad se desenvuelve, en los grandes momentos y también en los pequeños momentos, porque no hay justicia pequeña. Entonces, bueno, dicho esto, pues para que veáis hasta qué punto es importante, ¿no? Por decirlo así, una breve introducción y para que lo entendáis, pues sabemos que ya habéis estudiado algo de filosofía, algo de historia, bueno, pues que el hombre, en un momento determinado, con la Ilustración, que anteriormente se consideraba un súbdito del Estado, se convierte a partir de la Ilustración y de las revoluciones burguesas que se producen en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, pues se convierte a partir de un momento determinado en sujeto del derecho, pasa de ser súbdito a ser ciudadano y a ser el autor de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres van a ser dueños de su destino y como no es posible decidir todos todo en común, deciden entregar su representación a un órgano, que es el Parlamento, donde sus representantes se van a elegir por medio de sufragio universal, libre, igual y directo. Entonces, entregan esa representación para que decidan sobre las cuestiones que más afectan al ser humano, que es la libertad y la propiedad. Entonces, integran esa representación. Sin embargo, se reservan algo que no delegan, que no abandonan y que no ceden, que es el núcleo esencial de los derechos fundamentales, que luce en todos los textos constitucionales, el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad ideológica, etcétera. Ese núcleo esencial no lo ceden, se lo reservan. ¿Esto qué significa? Pues eso significa un derecho fundamental, un espacio de libertad en el que se detiene y no pueden entrar ni los poderes del Estado ni los particulares. Por eso, fijaros hasta qué punto, luego veremos, ¿no? Entonces, a esa idea de libertad se añade la igualdad, porque es un complementario de tal manera que la libertad solo tiene sentido en cuanto que es libertad para todos. Y así aparece la ley como expresión de la voluntad popular en el sistema de separación de poderes. ¿Y qué ocurre? Que junto a ese reconocimiento sería una mera declaración retórica formal si no fuera acompañada de la posibilidad de invocar ante un juez, ante los tribunales, la protección de ese derecho en caso de que resulte vulnerado, de tal manera que un juez que en caso de conflicto dé a cada uno lo suyo. Es lo que se llama la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, del juez y magistrado. Y esto es muy importante porque ahora es un poder que anteriormente ha pasado muy desapercibido, el Poder Judicial, o no ha adquirido un protagonismo o un brillo social. Trabajaba día a día en su quehacer, en impartir justicia, y precisamente ahora se ha convertido en el garante del Estado de Derecho en detrimento del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entonces, para que veáis lo difícil y al mismo tiempo lo bonito que es el trabajo o la profesión de los jueces y fiscales, y es que el juez y el fiscal única y exclusivamente está sometido al imperio de la ley. De tal manera que hasta qué punto esto es relevante, pues que eso es consecuencia o porque está sometido únicamente al imperio de la ley, es independiente de los poderes externos y de los poderes internos. No puede recibir ni aceptar ni tolerar instrucciones, órdenes de los otros poderes del Estado, gobierno, poder legislativo, ni siquiera dentro del propio poder de otros jueces, fiscales, magistrados, absolutamente independiente y además imparcial. Entonces, dicho esto,
ya en este contexto, junto al juez, que es el que administra justicia y dicta la sentencia, se encuentra como un hermano, es una carrera hermana, de hecho tiene el mismo sistema de ingreso, es el fiscal, el Ministerio Fiscal, que es, por decirlo así, gráficamente como el corazón de la justicia, ¿no? El juez en muy pocas ocasiones puede actuar de oficio, necesita que haya alguien que le pida o motive su actuación. Por eso digo que es el corazón, porque es el que bombea la sangre para que llegue a todo el cuerpo. De tal manera que el juez no puede decidir sobre asuntos de trascendencia si previamente el fiscal, con la misma independencia y con la misma imparcialidad, no solicita ante los tribunales la protección de derechos fundamentales, el interés público, etcétera. Sobre todo, la vigencia de la legalidad. Es como el gran bufete de la ley. Entonces, en este panorama se integra en el Poder Judicial y participa de su independencia, y los principios esenciales en su actuación son, como en el caso del juez, el principio de independencia y el principio de imparcialidad. Luego está el tema de la llamada jerarquía, que si el fiscal depende del gobierno, etcétera. Bueno, esto es muy matizable porque no es así verdaderamente, porque la estructura del Ministerio Fiscal acaba en el fiscal general del Estado, cuyo nombramiento por el gobierno es meramente formal, es una tradición constitucional que existe en todos los países, pero que verdaderamente debe decirse que en ningún caso y bajo ningún concepto un fiscal es ejecutor de las órdenes del gobierno. Muy al contrario, el gobierno puede a lo mejor solicitar que el Ministerio Fiscal actúe, pero no está obligado a ello. Actuará si eso es conforme a la legalidad. Bueno, entonces, después de esta introducción del imperio de la ley, de la independencia, y lo de la independencia es muy importante porque la Constitución ha querido que haya un poder independiente, que es el de los jueces y fiscales, de tal manera que no estén sometidos al voto de los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema anglosajón. Los jueces y fiscales son elegidos democráticamente. Entonces, en el caso de España y en todas las constituciones europeas, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera está sometido al voto ciudadano, para evitar cualquier sombra de opciones políticas. Simplemente es un poder independiente que está pensado para que en esa independencia, para que haya jueces y fiscales que puedan defender de manera objetiva la aplicación de la ley creada democráticamente, incluso en contra del propio Estado. Que pueda invocarse la ley incluso en contra del propio Estado, que es lo que está ocurriendo ahora en muchos procesos, ¿no? O sea, el principio de legalidad incluso y a pesar de la rebeldía de las instituciones del propio Estado de Derecho. Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué se puede concluir? Para que luego veamos lo de, pues un poquito más con detalle, el perfil del, pues vamos a ver, más que el perfil, cuáles son las características que tiene la carrera de Derecho y luego cómo os podéis, bueno, qué elementos tenéis que tener en cuenta para elegir. Bueno, pues fijaros, o sea, yo muchas veces pienso, ¿no?, que es una carrera muy completa porque es una carrera que encierra mucha ciencia y a la vez es una carrera muy humanista, ¿no? El juez es una persona independiente, imparcial, prudente, con una profunda conciencia social, con un compromiso personal de formación continuada. Nunca deja de ser estudiante, pero nunca deja de ser estudioso. Es considerado y respetuoso. Nunca pierde de vista que más que un cargo con honores, porque es verdad que tiene un brillo social importante, más que eso, nunca pierde de vista que presta un servicio a la sociedad al tiempo que es muy consciente pues de toda la dignidad de su función, ¿no? O sea, se requieren unas condiciones intelectuales muy determinadas, pero al mismo tiempo valores personales y morales para esa correcta ejecución, por decirlo así, de la ciencia jurídica, ¿no? O sea, requiere inteligencia emocional, honestidad, ¿no? Muchas veces, a mí una vez me decían, ¿no?, ¿qué es mejor? ¿Un juez ignorante pero bueno o a un juez muy versado y estudioso pero malvado, ¿no? O sea, es una combinación de muchas cosas. Entonces, sabe escuchar cortésmente, responde sabiamente, pondera prudentemente y decide imparcialmente. Ese quizá es el ideal el ideal del que aspira, del jurista, ¿no?, del que aspira a hacer valer
la justicia por encima de todo, ¿no? Entonces, sabe dejar a un lado factores externos, factores internos, no se deja llevar por el poder ni por la vanidad, ¿no? O sea, es una persona, o sea, es que ser imparcial es un trabajo sumamente complicado, porque supone un desprendimiento hacia muchas cuestiones, ¿no? Y requiere ser muy riguroso, muy científico y luego unas virtudes que se van desarrollando a lo largo de la carrera, pero que requiere por decirlo así, una mínima formación y luego, pues, porque además la justicia, antes que ciencia, es virtud. Entonces, por eso tiene esa combinación que para la que tenga una tendencia a una carrera humanista o que tenga un sentido o que quiera hacer algo con trascendencia social que pueda influir en la sociedad, es una carrera muy adecuada, pero al mismo tiempo es una carrera muy científica, ¿no? Que también combina ese pragmatismo que muchas veces buscamos a la hora de elegir la profesión, ¿no? Donde prima sobre todo pues encontrar un puesto de trabajo rápido, bueno, priman muchísimos factores, ¿no? Pero quizás yo creo que es la carrera de letras más completa porque sabe unir ciencia y humanismo. Bueno, entonces quizá una de las, pues luego, para que, bueno, ya voy a hablar de cuestiones más, para que luego me preguntéis sobre, porque el anecdotario que yo tengo a lo largo de todos estos años es inmenso, ¿no? O sea, luego, sobre todo, hay que saber, se aprende mucho a escuchar, ¿no? O sea, básicamente el juez no habla nada. O sea, en un juicio ni siquiera el fiscal, bueno, el fiscal tiene una posición más interrogadora en el proceso penal, pero realmente yo me he pasado casi todo el tiempo de mi profesión escuchando. Luego hay que sopesar, ¿no? Hay que valorar los argumentos, hay que saber interpretar los hechos, luego tener un conocimiento de la ley, bueno, todo lo que ello implica, ¿no? O sea, esa es la ciencia de lo justo y lo injusto, ¿no? Pero bueno, entonces, primero yo os invitaría, ¿no? Que como las personas suelen tener muy poco conocimiento de cómo son, entonces hay que conocerse mínimamente, por lo menos, esas inclinaciones, esas inquietudes que uno tiene para poder elegir bien. Otra segunda cuestión que hay que tener en cuenta, pues que muchas veces, a mí me ha pasado, hacemos lo que parece más normal dada la circunstancia, ¿no? En la elección de la profesión siempre debe haber algún motivo personal y que no sea económico, ni tampoco tecnológico, ni nada. Tiene que haber un motivo personal para que la elección de la profesión o luego en el futuro, o sea, que ese motivo personal, algún motivo, al menos uno, que luego permita que haya una afinidad entre la profesión y el proyecto personal. Entonces, claro, esto es difícil, ¿no? Porque hay que saber equilibrar eficacia con autenticidad. Yo, en mi caso particular, me acuerdo perfectamente que yo siempre quise estudiar filosofía, ¿no? Luego lo he podido hacer de otra manera, etcétera, ¿no? Pero mi madre siempre me decía que nunca convirtiera el ocio en mi profesión, ¿no? O sea, que en ese equilibrio de buscar de ser pragmático, porque es verdad que no tenemos que desembolsar la vida social y que es importante la subsistencia, al mismo tiempo no renunciara a mis deseos más genuinos. Claro, ¿qué ocurre? Que para poder identificar esos deseos genuinos hay que conocerse un poco, ¿no? Y bueno, por eso se suele elegir mucho desde fuera, ¿no? Con muy pocos motivos personales y a veces con motivos personales, pero muy superficiales, ¿no? Entonces, ahora las condiciones en general son mucho más favorables que las que teníamos entonces para elegir profesión. Y curiosamente, ahora pienso que más que en épocas pasadas, o sea, la felicidad en el ejercicio de la profesión es mucho más escasa, ¿no? Entonces, eso no sé a qué se debe. Quizás yo creo que porque se elige sin tener conocimiento de lo que mínimamente uno es, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la carrera judicial y la carrera fiscal, bueno, pues ya sabéis, el sistema de selección es un sistema de selección por oposición, una posición pues muy difícil, ¿no? O sea, pues está al nivel de pues, notaría, abogados del Estado, jueces, fiscales, donde el gran protagonismo lo tiene la memoria, ¿no? Es un ejercicio donde es un ejercicio muy memorístico y donde adquiere un protagonismo que además luego eso marca una mentalidad, ¿no? O sea,
es el poder, actualmente el Poder Judicial es un poder que yo diría al 95% íntegramente honesto, o sea, es el poder menos corrupto, ¿no? Menos corrupto precisamente por el sistema de selección. No está sometido al voto democrático, ¿no? Está sometido a un sistema de mérito y capacidad, lo cual marca una mentalidad luego en el futuro, incluso con la independencia de las ideologías que una persona pueda tener. O sea, va en el ADN, ¿no? O sea, todo, o sea, eso somos muy recelosos, muy guardianes de nuestra propia independencia, precisamente porque nos ha costado mucho conseguirla. Y luego, al mismo tiempo, que tenemos conciencia de la dignidad de la función que uno desempeña, ¿no? Pero siempre con la perspectiva del espíritu de servicio, ¿no? Entonces, bueno, entonces, claro, uno tiene que saber, bueno, me gusta estudiar. O sea, si me preguntas de esto, o sea, me gusta estudiar, me gusta el estudio, porque además, y además el estudio memorístico, pero el estudio memorístico no, o sea, pero luego veréis, ¿no? Porque a mí me parece que la memoria tiene un papel importantísimo en la educación, porque sin una buena alimentación, sin un buen tesoro previo, luego es muy difícil hacer una elaboración personal, o sea, luego es muy difícil ordenar. O sea, la memoria sirve para ordenar y en ese contexto todo lo que se recibe luego encuentra su sitio y es muy provechosa. Entonces, luego es verdad que se requieren luego ya otras habilidades que que se adquieren con la experiencia vital en el ejercicio de la profesión. Y luego requiere muchos hábitos intelectuales, ¿no? Disciplina para dominar la pereza. Es una oposición durísima, donde se exige bastante dominio de uno mismo. Y luego para mí es comparable con el deporte de élite, ¿no? El deporte de élite, porque yo muchas veces después de, pues, era una media de entre 10 13 horas diarias de estudio, durante 5 años yo tuve la suerte de sacarlas en un tiempo razonable, con un día de descanso y luego con una concentración muy importante, ¿no? Porque exige un control de la propia imaginación y ese control depende mucho de la madurez personal. Entonces, yo a personas globalmente inmaduras no les recomiendo para nada unas oposiciones, ¿no? Porque está abocado al fracaso, ¿no? O sea, porque es que exige eso, ¿no? Entonces, bueno, luego tiene muchas ventajas el resultado final, pero bueno, quizás entonces una vez que el perfil un poco de la persona que quiere dedicarse a la profesión, pues quizás también, mira, ahora que ya estoy un poquito más inspirada, pues normalmente es una persona medianamente culta, con sentido común y que maneja una técnica muy sutil, que es la ciencia de lo justo y lo injusto, ¿no? Entonces, el perfil tiene que ser ese, ¿no? O sea, una persona muy científica y a la vez con una extraordinariamente humanista, lo cual requiere una formación añadida. Entonces, esto es incompatible con un perfil superficial, claramente, ¿no? O sea, es incompatible con los que quieren, pues eso, conseguir un trabajo inmediato, cuyo criterio sea la remuneración o bien, pues yo qué sé, incluso el prestigio dentro de los círculos donde uno se quiera mover, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, pues es todo lo contrario a la espontaneidad, por decirlo así. Es un trabajo muy sopesado y luego, pues, que es una carrera de fondo donde que es todo lo contrario, pues a dejarse llevar por caprichos, apegos, dependencia del reconocimiento. Los opositores suelen personas bastante austeras, bastante sobrias, sin adicciones, sin activismos y suelen estar y con una autodisciplina para cumplir el propio deber muy grande, ¿no? Entonces, todo lo contrario yo creo que a lo que impera hoy, ¿no? O sea, en definitiva, pues sabe estar solo. El opositor sabe estar solo sin tener ningún tipo de angustia existencial y sabe estar solo consigo mismo sin caer en el aburrimiento. Entonces, bueno, luego claro, luego ya me preguntáis, porque claro, yo podría contar muchas anécdotas, pero quizás esto es el perfil un poco que luego se va desarrollando mucho a lo largo de los años, muchísimo.
O sea, es como una especie de lobo estepario, ¿no? O sea, realmente porque es un trabajo de mucha lectura, de mucho sosiego, de mucha dedicación. Yo a veces digo, ¿no? Es una obrera de la justicia, porque es que es una dedicación, es muy, muy, muy vocacional, muy vocacional. Entonces, bueno, no sé si os sirve de algo o no. Bueno, ya he hecho una visión general, pero si queréis hacerme alguna pregunta o algo, bueno, no sé qué más contar, porque también no tenía las ideas un poco así es que en mi cabeza qué es lo que quería desarrollar, pero bueno, no sé si os sirve o no os sirve, pero bueno, ahora invito a que me hagáis preguntas las que queráis. Muchas gracias, Marta. Marta, a lo mejor les podías contar un poco a las alumnas qué es lo que haces, en qué consiste tu trabajo, ejemplos, Vale. etcétera. Y luego también damos paso a más preguntas que hay. Vale, pues mira, bueno, pues el día a día, bueno, a ver, yo estuve ejerciendo de juez en un momento determinado y luego me gustaba mucho la investigación de la investigación criminal, la investigación de delito, y estuve en Galicia, después de ese paso de juez, en la Fiscalía Antidroga, por ejemplo, o sea, y luego me he especializado mucho en la violencia sobre la mujer. Entonces, básicamente estoy entregada, por decirlo así, a una materia que está muy en boga, ¿no? Los delitos, los hechos constitutivos de delitos de violencia de género en el ámbito familiar y fuera del ámbito familiar, ¿no? Entonces estoy bastante especializada. Entonces hago un servicio de guardia directamente, entonces estoy como en las trincheras, ¿no? En la trinchera de todo lo que es las denuncias por maltrato, trato toda la familia de los hijos de los hijos pues en el contexto de las situaciones de maltrato, luego todos los delitos contra la libertad sexual. Bueno, entonces el día a día es eso, ¿no? Es tomar muchas decisiones en poco tiempo. Y además, sabiendo que son decisiones que afectan mucho a la vida de las personas, porque tienes que decidir pues con quién quedan los niños, o sea, primero pues la protección de la víctima, bueno, la situación en la que queda, porque además aplicamos la ley pero no se soluciona el problema, la rehabilitación también del maltratador ya condenado, cómo se recompone toda esa situación y luego el cumplimiento de las condenas, o sea, sobre todo que muchas veces, bueno, hay una tendencia a empatizar pues, con el que ha resultado condenado, ¿no? Porque luego mi experiencia ha sido muy, muy amplia en esto, ¿no? O sea, he llevado ya, pues, 5 asesinatos, luego también, pues, delitos, pues, de todo tipo, ¿no? Sobre todo, pues, violaciones, abusos sexuales, pornografía. Y luego, bueno, desde la perspectiva de género, bueno, aunque esto daría para otro tema, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva pues de toda la lucha que hay ahora desde las instituciones por la igualdad que quizás la vulneración más clara que se produce en el ámbito de la igualdad es ya en el ámbito criminal, ¿no? El sometimiento, el maltrato. Entonces, bueno, el día a día es un poco eso, ¿no? Entonces, muchas veces se tienen que tomar decisiones muy rápido porque la respuesta tiene que ser inmediata, órdenes de protección muchísimas diariamente, condenas diarias por delitos de maltrato físico y psicológico. Luego ya procedimientos mucho más complejos que quizás requieren ya, pues, ya de historiales de maltrato habitual con condenas mucho más elevadas. Luego muchas denuncias por delito contra la libertad sexual. Y bueno, estoy un poco en ese ámbito, sobre todo que quizá, bueno, ¿en qué se resume? Pues en el servicio de guardia, ¿no? O sea, cuando hay que adoptar las primeras medidas de prevención, prisiones provisionales, órdenes de protección, regímenes de visitas, etcétera. Muchas No sé. gracias, Marta. Preguntan también que si puedes explicar un poco la diferencia entre juez y fiscal. Vale, muy bien, buena pregunta. Bueno, pues la diferencia, bueno,
A ver, el sistema de selección es el mismo. ¿Por qué? Porque los principios a los que se ve sometido son los mismos, ¿no? La independencia y la imparcialidad. Bueno, básicamente todos tenemos en mente la figura del fiscal americano, que además ya hemos dicho, ¿no? Que es un sistema que incluso es elegido, hay elecciones para fiscal del Estado, etcétera, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el sistema español, ¿no? El sistema español es un sistema basado en otras reglas de juego que el sistema americano, pero bueno, la diferencia básicamente es la siguiente. Entonces, el juez toma la decisión en base a lo que el fiscal le pide, por decirlo así, ¿no? O sea, el fiscal siempre toma una decisión anticipatoria de la que finalmente va a tomar el juez. Pero hay a veces que el juez no puede tomar esa decisión si el fiscal no se lo pide. Ejemplo, la prisión provisional. Por ejemplo, imaginaros un robo con violencia a las 2 de la mañana, un tirón de bolso y además le dan a la señora una auténtica paliza y consiguen robarle los bolsos, traerle todo, el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Esa persona es detenida y pasa a disposición judicial. En esa puesta a disposición judicial, irremediablemente, inevitablemente, tiene que estar el juez y el fiscal. Imaginaros que el juez, por las razones que sea, considera que hay riesgo de fuga o que hay riesgo de reiteración delictiva y quiere meterlo en prisión, ¿vale? Pues, aunque él quiera, no lo puede hacer si el fiscal no se lo pide. ¿Por qué? Porque en España, para que ahora lo vais a entender perfectamente, están separadas las tres grandes funciones, por decirlo así, de la función de investigar, es distinta de la función de acusar, y la función de investigar y acusar es distinta de la función de decidir, de enjuiciar. Esas tres funciones, en garantía de la máxima imparcialidad, pasa por tres personas distintas. Incluso el juez que instruye no es el mismo que el juez luego que dicta sentencia, precisamente para evitar cualquier tipo de contaminación. E incluso el juez que decide no lo puede hacer si el fiscal previamente no ha valorado que existen sólidos indicios de criminalidad para someter a esa persona a un juicio con todas las garantías. Entonces, el fiscal como que tiene la llave para que la justicia pueda actuar, ¿no? Es como la puerta, ¿no? La puerta para que pueda actuar la justicia en todos sus ámbitos, ¿no? Sobre todo en el ámbito penal y en el ámbito de menores. Luego ya en el ámbito de menores sí que ya la investigación o la instrucción la tiene el fiscal de menores, pero eso es otra jurisdicción con unas especialidades muy concretas. Pero para que veáis, ¿no? Cómo el Estado vela por la máxima imparcialidad e independencia, donde las decisiones que se van tomando a lo largo de todo un proceso, en concreto en el proceso penal, pasan por personas distintas. El juez de instrucción, el fiscal, que en base a esa instrucción decide con criterios de legalidad e imparcialidad si formula escrito de acusación para que pueda ser luego enjuiciado por un juez que no ha tenido conocimiento previo de nada, que está absolutamente ausente de toda contaminación. De tal manera que por primera vez toma conocimiento del asunto y ve las pruebas que se practican en un juicio oral y público. Entonces, todo eso pasa al final de un proceso, donde no se concentra en una sola persona, ni siquiera la función de investigar y acusar. Entonces, puede ser que el juez instruya y que el fiscal decida no acusar, porque entiende y valore con todo lo que hay, bajo, insisto, el criterio de la independencia y la imparcialidad, que no hay indicios de criminalidad, que son los indicios, algo más que la sospecha y algo menos que la prueba plena, que eso tiene lugar en el juicio público. Entonces, por decirlo así, el fiscal tiene la llave para que el juez pueda tomar decisiones en determinados ámbitos que afectan al interés público. ¿Algo lo habéis entendido un poco? No sé. Yo creo que sí, Marta, se ha entendido muy bien. ¿Sí? La otra pregunta, sí, se ha entendido muy bien. Si no, lo dirían en el chat, que van diciendo las cosas. Vale. Entonces, por decirlo así, son dos carreras hermanas que se complementan mutuamente y que cada uno tiene un ámbito de decisión, pero que hay un círculo concéntrico que se une porque se necesitan mutuamente para determinadas decisiones, que no se pueden adoptar sin esa dependencia mutua. Muy bien. Vale.
Dile que lo deje ahí, ¿vale? Dile que un momento, dile a Marta que baje. Perdona, Teresa, que es que... Nada, Sí. mira, nos preguntan también cómo te las arreglas, que viene muy bien ahora, para conciliar tu vida laboral con la familiar, con niños pequeños, y cómo consigues que no te influya todas esas decisiones tan importantes que tienes que tomar en tu vida personal. Ah, mira, sí, mira, muy buena pregunta. Ese es el dilema nunca resuelto, porque no sé cómo lo resuelvo, pero al final queda resuelto. Es decir, mira, ahí a lo mejor os parecerá hoy en esta Semana Santa he tenido una experiencia muy emocionante porque curiosamente, o sea, sí que he sentido mucha incomprensión personalmente a lo largo, un momento, tengo una incidencia, un momento, un momento, que están llamando a la puerta. Toma, Marta. 257-18451. Venga, perdonad, 257. Pues bueno, por ser concreta, bueno, la conciliación pues es verdad, yo soy madre de 3 hijos y bueno, claro, ¿no? O sea, pues es difícil porque se trabaja muchísimo, o sea, muchísimo. Yo muchas veces, bueno, porque a lo mejor me he tenido que leer 8 tomos o pues 4.000 folios a lo mejor en una noche, ¿no? O sea, es un trabajo que requiere mucha entrega, o sea, casi desbordar los propios límites, ¿no? Pero bueno, eso quizá en la primera andadura. Y es verdad que la conciliación, pero yo nunca me he planteado, que eso sí que quisiera transmitirlo a vosotras, nunca me he planteado verdaderamente un dilema de conciliación, porque he sabido integrar muy bien familia y trabajo, más que conciliarlo, ¿no? O sea, yo creo que quizás porque he tenido, o sea, nunca me he puesto límite a mí misma, también es verdad, ni mi condición de mujer me ha condicionado, quizás porque por la educación, ¿no? En casa, ¿no? O sea, quiero decir, siempre mi madre siempre decía que teníamos que tener la formación suficiente y la capacitación suficiente para poder elegir y no ser elegidas por nadie, ni por nada. O sea, entonces, claro, yo siempre he conquistado mi propia libertad claro, con las oposiciones, ¿no? Entonces yo sí que, sin que nunca, o sea, me lo planteo como se lo plantea un hombre. Eso parece, ¿no? O sea, sin dejar de ser femenina, o sea, sin renunciar a ser mujer, ¿no? Entonces, por eso es el dilema que nunca se resuelve, ¿no? Porque es verdad que yo ese problema de conciliación no lo tengo porque no me lo planteo. O sea, no me lo planteo. Yo creo que los problemas vienen cuando uno se plantea muchas veces problemas que no son tales. Es decir, lo que sí es que cuando yo, por ejemplo, cuando yo decidí opositar, que fue casi una decisión muy debatida en casa, ¿no? Porque yo quería dedicarme a la universidad, etcétera, ¿no? Mi madre pues tuvo esa conversación, casi me tira de los pelos, me trae Pamplona, me dice a estudiar unas oposiciones, quizás por el componente de seguridad que implica, ¿no? Tener un trabajo estable. Pero lo que sí, o sea, que nunca me lo he planteado en cuanto tal, porque quizás, porque aspiro todo menos a estar cómoda, ¿no? O sea, es decir, cuando es como no sé, hay profesiones que no sé, nunca me lo he planteado. O sea, creo que es verdad que a lo mejor porque he cultivado mucho el espíritu de trabajo y es verdad que requiere sacrificios, pero yo creo que es perfectamente... Luego, hombre, en casa suelo ser muy reservada en las cuestiones, las personas que me conocen hablo muy poco de mi profesión en general y no suelo, pero es un espacio que yo me reservo para mí. Incluso es interesante, ¿no? Que incluso no lo comparto, pero no lo comparto deliberadamente, sino porque muchas veces es como mi espacio, ¿no? Yo pues voy deliberando, voy pensando, a lo mejor sí es verdad que tengo un marido estupendo que me apoya muchísimo, que ha sido, pues bueno, a veces ha habido momentos muy duros, claro. Yo a veces he llegado a casa bastante destrozada, sobre todo guardias muy complicadas, decisiones que me han afectado, imágenes que he visto, cosas que he escuchado, cosas que he tenido que decidir.
pero bueno, al fin y al cabo se va llevando, se va llevando. Yo creo que, bueno, no sé si he contestado, pero vamos, la idea es que nunca hay que plantearse los conflictos antes de tiempo, ¿no? Eso es una angustia anticipatoria que no conduce a nada. Es decir, lo que pasa es que, bueno, la condición de mujer influye. Bueno, relativamente, es verdad que claro, en casa, pero bueno, yo también, el modelo que tengo en mi cabeza es distinto, ¿no? Todos sabemos hacer de todo y realmente es como digo yo, o sea, mm, mm, eh, pienso como un hombre, pero siento como una mujer, ¿no? En este mundo, por lo menos en mi profesión, hay que tener una mentalidad muy pragmática y luego al mismo tiempo, o sea, pues está claro el componente femenino, sobre todo el emotivo. El emotivo es extraordinario, o sea, es muy grande, ¿no? Muy grande. Se nota claramente. Yo he tenido compañeros jueces y fiscales, hombres, que ahí se ve claramente el contraste y además lo tenemos muy comentado, muy comentado. Pero bueno, suelo tener mucha serenidad, la verdad. Procuro tener serenidad porque para que no me influya, sobre todo no me afecte el estado de ánimo. Claro, porque a veces que ya llega un momento que dudas de todo. Claro, yo llego a dudar hasta de la propia libertad humana, ¿no? Porque ante las aberraciones y ante todo, ¿no? O sea, es realmente ves todas las patologías de la sociedad, entonces, ante la desintegración tan grande que ves muchas veces el ser humano, dices, ¿qué es lo que queda, no? Entonces llegas a casa y ves todo el contraste, todo lo contrario, ¿no? Entonces es un mundo de contrastes. Qué bien, Marta. Muchas gracias, muy bien explicado. A ver, otra pregunta que nos hace Lucía Miquel. Al estar Bueno. literalmente sometida al imperio de la ley, ¿esta está por encima de la moralidad o amoralidad que la aplicación de la ley conlleva? Muy bien, muy bien. Claro, muy bien. Muy interesante porque eso hace claro, eso en realidad lo que se plantea es qué haces cuando la ley es injusta, ¿no? O sea, ¿qué hace cuando el juez tiene que aplicar una ley injusta? O sea, ese es el dilema entre la legalidad y la legitimidad, ¿no? O sea, quiero decir, que no todo lo que es legal es legítimo. Entonces, es verdad que bueno, se ha planteado, por ejemplo, a mí se me planteó en el caso de la esterilización de personas discapaces, ¿no? Entonces yo llevé un tiempo, eso fue, bueno, cuando, por ejemplo, tengo el tema de discapaces, bueno, pero muy breve, muy breve. Entonces se planteaba, ¿no? Venían solicitando la esterilización de personas con discapacidad, normalmente síndrome de Down, normalmente mujeres, curiosamente, ¿no? No venía ningún hombre pidiendo la síndrome de Down pidiendo la esterilización. Entonces, efectivamente, ahí se plantea, la ley contempla esa hipótesis y entonces se me planteó un dilema, ¿no? Entonces, realmente o por ejemplo ahora con las nuevas reformas cuando con el tema del aborto, ¿no? O sea, ahora sí que hay una regulación, ¿no? En el caso por ejemplo, cuando no tiene capacidad para decidir, porque es una menor discapaz y se queda embarazada, entonces, pues a lo mejor en defecto que además no tiene ni tutor ni nadie puede decidir por ella, pues a lo mejor eso se le plantea más al fiscal, ¿no? Que a veces si puede prestar su consentimiento en defecto, ¿no? Actuar en representación de. Bueno, sí se plantean dilemas. También diré que los dilemas que se plantean son bastante escasos. O sea, no existe y no puede existir. También ya lo adelanto. Quizás esto ya sería más que a lo mejor a la profesora de biología Victoria se podría plantear una sesión sobre deontología jurídica, o sea, sobre estas cuestiones, ¿no? No puede haber objeción de conciencia en los jueces. Cuestión distinta es que ese dilema está bien resuelto con la legitimidad. Es decir, esto se planteó en los juicios de Nuremberg. Los nazis jueces posteriormente condenados, ellos se ampararon en que aplicaron la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley no es solo la ley escrita. Nuestro ordenamiento jurídico es, además de ley, es principios generales del derecho. Entonces, siempre, por decirlo así, hay una solución justa al caso concreto, sin apartarse de la ley. No sé cómo, es decir,
Se dice que hay una juridicidad inmanente en las propias instituciones donde el juez nunca puede o no puede dejar de decidir. Es el principio del non-lucet. Yo no puedo dejar de decidir amparándome ni en vacío normativo ni en que la ley es, o sea, como decir, injusta, o sea, ni amparándome en la ley injusta, pero claro, la ley injusta según mis criterios, o sea, es decir, luego está pero sí puedo apelar a razones de legitimidad, es decir, no, o sea, derechos fundamentales, etcétera, hay muchas cuestiones que muchas veces se concluye con decisiones que no están en la ley escrita, pero que sí tienen argumentación jurídica en una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, los dilemas que se plantean son escasos. Y cuando se plantean tienen que ver con los derechos fundamentales, no con opiniones políticas. O sea, no sé si me explico. O sea, quizás la integridad y la vida, ¿no? O sea, cuando se plantean cuestiones de esas características, ¿no? O sea, en los juicios números, o sea, se planteó eso, o sea, hasta qué punto, o sea, se ampararon en la ley, pero dijeron, no, pero por encima de la ley escrita hay unos derechos fundamentales previos que lo que hacen las constituciones es reconocerlo formalmente. Por eso el derecho constitucional o nuestro ordenamiento jurídico, o sea, no somos conscientes de la libertad de la que gozamos, no somos totalmente conscientes de ello, ¿no? O sea, todas las cuestiones que están habiendo son cuestiones de oportunidad política, son cuestiones que afectan a la estructura del Estado, pero que no afectan a derechos fundamentales. O sea, no estamos a un nivel de Venezuela, etcétera, ¿no? De suspensión de libertades. No estamos en ese caso. Entonces, y yo creo que difícilmente llegaremos a ese supuesto porque tenemos un sistema tan blindado donde el núcleo esencial de los derechos fundamentales está tan garantizado y además tan garantizado en el sentido de que no es que la Constitución cree ese derecho, me lo otorgue o no, sino que la Constitución lo que hace es dar vida jurídica a un derecho fundamental que se entiende que existe con carácter previo a la ley. Y eso es lo que realmente une a toda Europa. O sea, ahora cuando dice, bueno, el relativismo, etcétera, la crisis del Estado muchas veces es una crisis del derecho. Y la crisis del derecho se debe fundamentalmente a esa crisis social y política en la que está sumido el hombre que arrastra en sí todas las instituciones. No es tanto, no hablo de la crisis moral, que eso es otro orden, pero antes que crisis moral hay una crisis social y política, que es muy distinto. Entonces, ¿dónde está el punto de unión? En los derechos humanos. Entonces, y eso está consolidado desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Cuando decía que una sociedad en la que la libertad y la igualdad no esté garantizada no tiene constitución. Y a partir de ahí, entonces, claro, diréis, bueno, ¿y cuál es el contenido que ha de darse a los derechos fundamentales? Pero bueno, sí que se puede plantear, pero bueno, la solución es esa. Yo puedo invocar un texto internacional a la hora de tomar una decisión que creo que puede afectar los derechos fundamentales. O sea, lo que yo no puedo hacerme es apartarme deliberadamente de la ley, dictar resolución justa a sabiendas. Esa es la prevaricación. La prevaricación es esa, es dictar resolución justa a sabiendas o ignorar manifiestamente la ley, que es la negligencia. Entonces, pero dentro de ese ámbito yo puedo invocar un texto internacional, una directiva comunitaria, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, yo puedo razonar. Lo que no puedo hacer es dictar una resolución justa, así de claro. Bueno, no sé. Muchas gracias, Marta. Vamos a una última pregunta, ¿vale? Vale. ¿Te da tiempo? Sí, no, totalmente. Sí. Mira, nos preguntan sobre la imparcialidad de la que has hablado tanto y nos dicen que has dicho que es un requisito de la carrera judicial, que si en el contexto actual, si esto es un ideal o si crees que es posible, en líneas generales. Muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a ver, esto es así, ¿no? Porque, a ver, es verdad que bueno, esto es como lo que es y la apariencia de las cosas que parecen que son, ¿no? O sea, es decir, muchas veces hay una desvalorización de todo en general
a la vista de las disfunciones que se aprecian, ¿no? Que pues dice, mira, pues, pero es que, vamos a ver si me explico. Vamos a ver, esto es como, esto es como si el médico, cuando se plantea el médico, ¿cómo debe funcionar el cuerpo humano sano? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo debe funcionar un cuerpo humano sano? O sea, el médico cuando estudia, no estudia desde la enfermedad, sino que estudia anatomía, fisiología, toda la asignatura. Y luego, todos esos conocimientos lo aplica a las patologías, que es la enfermedad, la ausencia de salud, ¿no? Pero lo primero que tiene en su cabeza es cómo debe funcionar un cuerpo humano sano. Pues lo mismo en el mundo jurídico, ¿no? ¿Cómo deben ser las instituciones? ¿Cómo debe funcionar el Estado de Derecho? Entonces, yo muchas veces parto de las disfunciones porque no me queda otra, ¿no? O sea, hay que decir, muchas veces nos sorprendemos de, claro que es posible la imparcialidad, pero además la imparcialidad no solo es posible, sino que es una realidad. O sea, es una realidad. Es decir, lo que pasa que, claro, ¿por qué digo que es una realidad? Lo decimos, por ejemplo, el nombramiento de la fiscal general del Estado. Claramente, o sea, no voy a hacer una defensa, claramente es un nombramiento pues muy inoportuno, muy inoportuno, pero de la perspectiva o desde criterios políticos y ya jurídicos, ¿no? Es verdad que es un nombramiento estrictamente legal, pero que quizás vulnera el espíritu de legalidad. O sea, es decir, es como, no sé, es legal, pero vulnera el espíritu de la legalidad, ¿no? O sea, entonces, ¿eso quiere decir que la fiscal general del Estado no sea imparcial? Pues no lo sabemos. O sea, hay que decir, está sujeta a ello, o sea, está obligada a ser imparcial. Y si no lo es, se somete o tiene consecuencias disciplinarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lo de siempre, ¿no? Estamos en otro ámbito distinto, yo desde la valoración jurídica, pues, ¿qué digo? Bueno, pues efectivamente desprestigia la institución, claramente, pero tampoco puede decir que vaya a dejar de ser imparcial. La imparcialidad, o sea, no sé si a lo mejor me equivoco tal, pero bueno, la imparcialidad no se predica de la institución, sino de la persona. Eso también lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo durante mucho tiempo, ¿no? Cuando decía sobre la independencia del Poder Judicial. La independencia o la imparcialidad no es de la institución, sino de cada juez y fiscal en particular. De tal manera que si yo me veo perturbada o un juez se ve inquietado en su ejercicio, en su función jurisdiccional, lo pone en conocimiento del fiscal, porque precisamente el fiscal va a velar por la independencia de los tribunales, con una serie de acciones legales. Entonces, por eso esos comunicados, cuando dice el Consejo General de la Comunidad ha hecho un comunicado donde reitera al Poder Ejecutivo que evite injerencias en el Poder Ejecutivo, injerencia o valoraciones sobre la sentencia judicial, etcétera. Pero claro, desde el punto de vista teórico, y se dice además, no se predica de la institución en sí, sino de cada uno en particular. Por tanto, hacer una valoración genérica sobre si es posible o no la imparcialidad, eso habría que verlo en cada caso particular. También es verdad que el día a día, yo creo que otra cosa que es inevitable, que yo también siento, es que uno es imparcial de inicio, pero acaba siendo parcial en el final, porque acaba dando la razón a uno y quitándosela a otro. Entonces, irremediablemente, al que le hemos dado la razón, dirá, el juez es maravilloso y brillante, y al que se le ha quitado, dirá, el juez no tiene ni idea. Es decir, y por tanto se ha dejado llevar tal. Entonces, quiero decir que siempre, o sea, la solución nunca es completamente satisfactoria, porque además nadie se lee los argumentos de la sentencia, van al fallo. Estimo, no estimo, condeno, no condeno, etcétera. Entonces, ese esfuerzo argumentativo que se hace solo queda para uno mismo muchas veces y para tus compañeros que a lo mejor te pueden leer una sentencia, un dictamen, etcétera. Pero realmente así, es curioso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la gente valora la ausencia de imparcialidad por el resultado final, pero no por el estado previo. Entonces, en el estado previo sí que se suele, se es imparcial, aunque finalmente el resultado final va a ser un decantarse, por decirlo así,
por una decisión. O sea, la justicia nunca es neutra. O sea, nunca es como la libertad, ¿no? O sea, la libertad es como diciendo, bueno, uno no es, la libertad solo se ejerce sacrificándola. O sea, pues es igual, ¿no? La justicia nunca está en un estado de permanente neutralidad. Siempre acaba tomando partido. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos has contado. Bueno, yo solamente quería animar a las tías de Orvalle. Sí, ha habido preguntas muy buenas. Muy buenas. Además, la charla estará disponible también para las de primero y segundo de bachillerato, que ahora están en clase y que seguro que también les aporta muchísimo. Muchísimas gracias, Marta. Muchas